Para los investigadores, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Sin embargo, cada vez que existe un accidente, normalmente termina siendo una tragedia, no solo para quienes pierden la vida, sino para las familias que tienen la partida intempestiva de sus seres queridos. Muchos de estos siniestros terminan en verdaderos enigmas que no se pueden resolver. En este caso, de esta historia, encontrarás diversas versiones. Hoy relataremos para ti esta versión que se considera la más inquietante, más enigmática que alguna vez se haya registrado en el tema de la aviación. Barba Blanca. Historias blancas de misterio. El vuelo eterno. En la mañana del 12 de octubre de 1989, en el aeropuerto de Puerto Alegre, en Brasil, se encontraba el controlador de tráfico de turno, dirigiendo las diversas operaciones aéreas. De un momento a otro, en la pantalla del radar, apareció un punto que para él era imprevisto. No lo lograba identificar. Sin embargo, intentó tener comunicación con esto. Pero el silencio fue la respuesta al otro lado. Entendiendo que el objeto se acercaba cada vez más al aeropuerto y sabiendo que en ese momento era él quien debía tomar decisiones al respecto, ordenó a las otras naves que circundaban el lugar el buscar la terminal aérea más cercana para aterrizar, así como detener cualquier operación de despegue de su lugar de control. Alertó a la policía, los bomberos y las ambulancias del lugar. Así, el controlador de tráfico pudo con los binoculares en un momento dado tener un primer contacto visual con ese objeto. Su sorpresa fue enorme, pues lo que pudo ver, al igual que sus compañeros del momento, fue un avión antiguo, un McDonnell Douglas DS-4, con hélices en lugar de turbinas. Se intentó un nuevo contacto desde la torre de control hacia el avión, pero todo seguía siendo silencio. A los pocos minutos, finalmente el extraño avión aterrizó. Además, de inmediato fue rodeado por las autoridades de control, pues se temía lo peor, un secuestro, una posible bomba. Sin embargo, al pasar los minutos, no se veían señales de movimiento interno en la aeronave. En las ventanillas podían verse las siluetas de personas que seguramente eran los pasajeros, pero ni ellos, ni de la cabina, ni de las puertas de salida se veía movimiento alguno. Los esfuerzos de la policía por tener respuesta de los tripulantes eran infructíferos. Casi 20 minutos después, se decidió abordar por la fuerza la nave. Así que con equipos especiales se procedió a abrir una de las puertas de acceso. Lo que vino después es quizás lo más espeluznante y dantesco que se pueda describir. En las sillas de los pasajeros estaban 88 personas claramente sentadas, solo que inertes, pero además prácticamente momificadas, con ropaje que se veía claramente antiguo, viejo. Al seguir explorando el interior, se encontraron con dos sobrecargos con las mismas características de los pasajeros, con sus respectivos uniformes. Para completar el asunto, lo más impactante se dio al entrar a la cabina de mando, pues en ella, aunque efectivamente estaban el piloto y copiloto, estos también estaban muertos, y con las mismas características ya mencionadas. Fue aquí donde los investigadores entraron en crisis, pues toda lógica en lo sucedido simplemente se derrumbaba. Por un lado, podía ser comprensible ahora el saber que el controlador de vuelo no había recibido ninguna respuesta,
pues todos estaban muertos. Pero, ¿cómo había hecho una ruta tan clara el avión hasta el aeropuerto? Y quizás la principal inquietud, ¿cómo había sido posible su aterrizaje si además de todo, este tipo de avión no tenía piloto automático? Este era un interrogante que desbordaba a todos. Asimismo, al ver con detalle las características externas del avión, el nombre de la aerolínea que lo identificaba era de una empresa que hacía más de 20 años ya no funcionaba. Había cerrado operaciones y el número de vuelo, después de realizar una larga pesquisa, se logró encontrar la información claramente documentada de que el 4 de septiembre, desde Alemania y rumbo a Chile, debía salir un vuelo con el mismo número y el nombre de la aerolínea ya cerrada. Los registros demostraban que camino a su destino a Chile, simplemente se había perdido contacto con la aeronave sin volver a saber de ella jamás. Pese a que en esa época se realizaron todos los esfuerzos conducentes a encontrar el avión, o al menos sus restos, eso nunca se dio. Así que al poco tiempo se dijo a la prensa que el vuelo se había estrellado en una zona imposible de acceder para encontrar restos mortales. Entonces, ¿sería que el avión jamás se estrelló? Para algunos pilotos, y de hecho más de los que uno imagina, relatan que en las alturas suceden muchas cosas inexplicables. Por ejemplo, desfases en el tiempo que se planea y el tiempo real. Perder el rumbo por extrañas neblinas. Para muchos, este vuelo cayó accidentalmente en un vórtice o túnel de energía que alteró el tiempo, pero que además la experiencia le quitó la vida a los pasajeros de la nave. Los interrogantes persisten hoy en día. Las versiones se han extendido. En algunas, el piloto se comunica con la torre y cuando aterrizan le informan que está 35 años después del tiempo que él partió en su nave. Simplemente se llena de terror y sin dejar bajar un solo pasajero, despega nuevamente la nave, perdiéndose en el inmenso cielo, sin que nunca más se sepa de su paradero. Otra versión plantea que sorprendidos, toda la tripulación llega viva y se bajan del avión. Dialogan con las respectivas autoridades. Son evaluados médicamente, encontrándose en buen estado de salud, sorprendiendo a sus familias. Además de parecer haber congelado el tiempo, pues no se ve en ellos cambios físicos después de más de 30 años de desaparición. Como si el tiempo no les hubiese pasado. Entendiendo que los accidentes aéreos generalmente son trágicos, dramáticos, dolorosos, prefiero quedarme con este final. Barba Blanca. Historias blancas de misterio.